Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis de la variancia global. Esto de la materia Estadística Inferencial 2, impartida por el profesor Juan Morales Ibarra. Mi nombre es Marco Antonio Velázquez García, el día de hoy, 28 de marzo. Esto corresponde al Instituto Tecnológico de Tijuana, carrera de Ingeniería en Logística. Vamos a ver lo que es una definición del análisis de varianza. Pues vemos que la varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos entre el total de observaciones. Como vemos, aquí tenemos una fórmula de la varianza, pues que es la suma, ¿no?, de los residuos al cuadrado dividido entre el total de observaciones, ¿no?, como son las muestras. Y aquí abajo tenemos otra muestra, pues la misma fórmula, ¿no?, pero un poquito más desarrollada. Pero pues para evitarnos todo esto y los tiempos, ¿no?, que tarda en poner este 40 muestras, 40 observaciones, por decirlo así, pues tardaríamos mucho, y más pues en una empresa tenemos que hacer el uso de las herramientas tecnológicas. Más adelante veremos cómo se pueden resolver estos ejercicios. También vemos que los métodos de análisis de varianza, como es la ANOVA, requieren de la distribución F o de Fisher. La distribución F tiene las siguientes propiedades: que la distribución F no es simétrica y que los valores de F no pueden ser negativos, como vemos aquí en la gráfica. También el método del análisis de varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que tres o más medias poblacionales son iguales. HO o hipótesis nula plantea que el valor 1 es igual al valor 2 igual al valor 3. Y la H1 o la hipótesis alterna plantea que son diferentes los tres valores, los tres resultados o las tres medias, ¿no? Más bien, un valor P pequeño de probabilidad como 0.05 o menos conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza. Con un valor P grande, como uno mayor que 0.05, no rechazamos la hipótesis nula de igualdad de medias. Como se muestra en la gráfica, estadístico de prueba F pequeño y el valor P grande. Y en la otra, el estadístico de prueba F grande y el valor P pequeño. Pues esto quiere decir, ¿no?, que si tenemos un valor P pequeño, se rechaza a la hipótesis nula. Quiere decir que es una medida más exacta para saber que si existe una diferencia en los resultados que estamos obteniendo. Y es la forma que es más certero de la forma de la medición, que no es como decir, cuando dices un 50-50, pues es para cualquier lado, ¿no? No sabes, puede ser cualquier cosa, ya sea para un lado o para el otro. Pero ya si dices 95%, que es la diferencia del 0.05, entonces pues ya es algo más exacto, no es cuando dices estoy 99% seguro, ¿no? Entonces ya un 95, que ya es lo que el 95% a 100 es lo que pues ya dice de que es algo más exacto, ¿no? Que hay una diferencia. Entonces por eso que se mide con esta exactitud. Continuamos. Hay ciertos puntos a contemplar para este análisis de varianza. Una son que las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. Las muestras son aleatorias, simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. Y las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Tienen que cumplir con estos requisitos para poder utilizar este método y poder tomar decisiones, ¿no? Si no cumple con estas características, entonces pues le podemos buscar por otra parte
para tomar una decisión de acuerdo al problema que tenemos. Aquí tenemos el primer ejercicio, el análisis de varianza de un factor. Mediciones de desaceleración del pecho en G, que es gravedad, en este caso se toma como gravedad, en pruebas de choque de automóviles. El ejercicio dice, utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblaciones con medias iguales. Pues tenemos el tipo de auto y el número de auto. Pues el número de auto simplemente son 10. Aquí ya tenemos 10 muestras de los tres tipos del auto. Entonces pues vamos bien, ¿no? Teniendo las mismas cantidades de muestras de los diferentes factores. Aquí el factor pues es el tipo de auto, ¿no? Vamos con un factor. El primer factor pues que sea compacto, mediano o grande. Y aquí tenemos los siguientes valores que son la medida, ¿no? La desaceleración del pecho en G. Bueno, primeramente tenemos que probar la igualdad de las variantes y verificar que las medidas las medidas de los factores, ¿no? Tenemos que tener la misma cantidad de los valores. Primeramente, antes de entrar a lo que es la varianza de un factor, vamos a probar la igualdad de las variantes. Aquí tenemos los resultados, bueno, las medidas ya listas para traernos aquí a Minitab y poder sacar estas conclusiones. Entonces vamos aquí a lo que son las estadísticas, vamos a ir igual a la ANOVA, que es lo que estamos viendo, y vamos a ver la opción que dice Test for Equal Variances, es el que vamos a ver para probar sus medias. Primeramente aquí pues vemos que los factores están en columnas separadas y pues están todos, ¿no? Las compactos, medianos y grandes. Aquí ya pues no le vamos a mover nada, que es el 95% que es lo que estamos buscando. Gráfica, resultados, todo está listo para ver las medias. Entonces esperamos y aquí tenemos la primera gráfica. Entonces tenemos que pues dice la múltiple comparación de estados de decisión estándar es igual a 0.05. Multiple comparisons, el valor de P 0.979 y el otro forma medible que es Leverenz test es el valor de P 0.808. Pues sí, entonces estos están arriba del 0.05. Entonces pues no, aquí parece que todas son iguales, ¿no? Se acepta, con esta medida de las medias, se acepta la nula, que son iguales. Entonces aquí abajo nos dice, if intervals do not overlap, the corresponding standard deviation are significantly different. Es decir, son diferentes si no se traslapan, ¿no? Una con la otra. Vemos aquí que la media del compacto, pues hay muchas diferencias. Puede que sea, así es, aquí tenemos del 2 punto hasta el 8, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Para la media tenemos de 3 al 7, ¿no? Y del grande, que hay menos diferencias, es igual del 3 al 7, ¿no? Pero no interfiere una con la otra. Esto me comentaba, es el Test for Equal Variances, compacto, mediano y grande. Y que nos dice el mencionado pergamino, que es donde nos arroja toda la información. Vemos lo que comentábamos, que que la hipótesis nula, null hypothesis, all variances are equal, alternative hypothesis, at least one variance is different, and significance level, alpha, it's equal 0.05. Entonces, Bonferroni, los intervalos de confidencialidad, ¿no? Para la edición estándar, que son estos, sus
confidencialidad y su desviación estándar, que todos son muy similares. Y el nivel de confidencialidad es de 98.33, pues es algo muy elevado. Y aquí tenemos el p-value de multiple comparisons y 11. Aquí los tenemos con su estadístico de prueba del 0.22. Bueno, entonces ya que vimos estos resultados, podemos pasar con el ejercicio. Y vamos a ver ahora si es un análisis de varianza. Pues bueno, ya vimos esta parte, lo vamos a borrar para no tener tanta información acá, que sea un poquito más limpio. Entonces tenemos que el tipo del auto son compacto, son 10, 44 al 50, aquí estamos, entonces es G. Y nos lo traemos por acá. Y ok, ahora sí, ya con estos datos, siendo extranjero y nacional, compacto y mediano. Bueno, vamos, ok. Sea por los nombres, ¿no? Que nos salen medio español con el inglés aquí. Pero vamos a ver cómo aparece ya con análisis de prueba. En el ANOVA, pues vamos a hacerle que es el one way, que significa pues un factor. Y aquí lo tenemos en columnas separadas. Bueno, creo que C1G, ok, sí, claro. Y el factor aquí no, esto no es todavía lo que es el CES foráneo o extranjero. 44 al 50. Ah, perdón, me estoy brincando, ¿no? Entonces si teníamos la información. Este es el siguiente ejercicio. Disculpen. Tenemos todavía lo que es esto, ¿no? Ok, estadístico ANOVA, one way. Los tenemos en diferentes columnas. Bueno, aquí pues tenemos todos, ¿no? De un factor. Este es el factor que es el tipo de carro. Las opciones, pues todo lo dejamos igual. Las gráficas aquí no van a salir mucho, vamos a poner que solamente 3 en una. Y pues listo, ¿no? Así es. Aquí tenemos los resultados de esta gráfica. Bueno, nos dieron más vamos a los que un poquito más de formas de medición para ver otras opciones, ¿no? Es el one way y las comparaciones. Vamos a ver Tukey, Fisher, Dunnett también para ver qué nos dice el HSU. Y ahora sí ya estamos listos, ¿no? Ups, ok, aquí están tres gráficas en uno. Ok, residual plots for compacto, mediano y grande. Probabilidad normal. Este es el residual. Aquí la residual, pues vemos que todo parece una figura de ADN, pero vemos que va todo en una buena regresión, ¿no? Como lo vimos en el capítulo, en el tema anterior, perdón, la regresión que es el 1%, aquí estamos muy cerca, mientras que nos dé el 1%, tiene la regresión se valida, ¿no? Entonces lo tenemos aquí, sus porcentajes y sus residuales, que van todos en la misma dirección. Versus fits, fit value, vemos que pues están todos también
simétricos, entonces se van viendo bien. Aquí la campana de Gauss en el histograma también se mira una buena de manera proporcional, ¿no? Vamos a pasar a la otra gráfica antes de irnos a la información, datos que nos arrojó. Aquí tenemos el interval plot, es compacto, mediano y grande, 95% del nivel de confidencialidad. The pool standard deviation was used to calculate the intervals. Así es, pues eso es lo que se utilizó, sus medias van hacia acá. De cada una. Vamos a ver esta otra, el HSU simultaneous. Es level mean, largest or other level means for compacto, mediano y grande, ¿no? Son las comparaciones que se hicieron una con otra, ¿no? El compacto con el mediano con el compacto y grande con el compacto, que son los que pudieron haber reflejado mayor significancia. Entonces, aquí nos da el comentario que if an interval has 0 as an endpoint, the corresponding means are significantly different. Entonces, si alguna de estas termina en 0, las medias son significativamente diferentes. Entonces, aquí tenemos que la comparación entre el grande y el compacto, si llega al 0, entonces sí hay una diferencia es significativa, diferente, ¿no? Aquí nos va el estimado de menos 5.7 y el intervalo, ¿no? De 0 a menos 9 puntos. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Bueno, esta ya la vimos ahorita. Es la de Dannett. El Dannett es similar a la anterior. Level mean, el control de media, control mean for compacto, mediano y grande, el mediano y compacto y grande y compacto, ¿no? Que son las que dan más significancia. Menciona que if an interval does not contain 0, the corresponding mean is significantly different from the control mean. Entonces, si alguna no contiene el 0 que esté por fuera de esto, como es esta, porque no hay igualdad, simplemente se carga más hacia un lado, que en este caso es el negativo, ¿no? De cualquier manera, pues esta comparación del grande y el compacto se da más hacia un lado y no hay algún balance. Entonces la media es significativamente diferente de la media del control. Es lo que nos dice Dannett. Fisher nos dice, entre las diferencias de la media por el compacto, mediano y grande, dice que if an interval does not contain 0, the corresponding mean are significantly different. Si uno no tiene el 0, ¿no? Que es lo que dice, entonces aquí esta también, que esta no la contiene, esta sí, aunque muy poco, ¿no? Pero de acuerdo a Fisher, eso es lo que el nivel quiere que una de las medias contenga el 0 para poder sacar algún resultado pues positivo que se pueda definir. Lo que pasa es que mientras que cada quien dice, no, pues yo te voy a medir si hiciste esto y de acuerdo a esto te voy a evaluar y si me das esto, entonces para mí es un sí o para mí no es un no o simplemente no afecta la decisión, ¿no? Y pues si no afecta es como una hipótesis pues nula, ¿no? Porque pues no puedo afirmarlo ni lo puedo negar. Entonces si es la nula, se puede decir que no hay cambios, no hay decisiones que tomar, se mantiene igual y seguir analizando los casos, ¿no? Y así pues rechazarlo, como rechaza la hipótesis nula o se acepta, ¿no? La hipótesis nula, entonces se acepta la hipótesis nula, quiere decir que pues todo es igual, no pasa nada, ¿no? Entonces aquí es lo que nos dice que la comparación del mediano y el compacto, pues sí toma la parte de 0, poco, pero toma, entonces aquí hay alguna prueba, aquí donde se puede hacer un análisis más completo, el grande y el compacto. Entonces aquí vemos, si nos podemos dar cuenta, la diferencia entre el grande y el compacto pues es muy amplio, ¿no? Entonces de aquí se requiere como tomar el mediano, que es el auto, donde sí afecta, ahí toma en consideración el equilibrio de las cosas, que en este caso estamos hablando de la desaceleración de la gravedad en los autos sobre los golpes, ¿no? Entonces, ahí sí hay una diferencia entre un compacto y un grande, que quiere decir que en el compacto, pues, de acuerdo a lo que se está analizando, la hipótesis puede ser de que el compacto reciba más golpes, tenga menos desaceleración que un auto grande, y un mediano, pues, recibe algo balanceado. Ok, entonces, esto es lo que nos dice Fisher. Vamos a continuar con la siguiente
tabla, la de Tukey Simultaneous 95%. Esta es la diferencia, difference of means for compacto, mediano y grande. Igual aquí también vemos que hay unas que no, que es la misma, ¿no? Grande y compacto. Entonces, Tukey y Dunnett, Fisher están de acuerdo en que este grande y compacto no está haciendo un buen balance entre ellos, ¿no? Dice, if an interval does not contain zero, the corresponding means are significantly different. Igual, ¿no? Mediano y compacto, grande y grande y mediano. Grande y compacto siguen estando fuera, ¿no? De ese promedio. Ok, terminamos de ver las gráficas. Y aquí nos dice, ¿no? Esta es la anterior. Test for equal variances. Aquí estamos. El método, pues es de hipótesis nula, ¿no? Null hypothesis, all means are equal. Lo mismo, ¿no? De la vez anterior. Entonces, ya vemos aquí que hay un factor, que eso es de 3 niveles, solamente es un factor. Ese factor es el tipo de carro, que es el compacto, mediano y grande. Y aquí se desarrolla esto, el análisis, que el factor hay grado de diferencia son 2. Aquí el valor de F, Fisher 4.09 y el valor de P 0.028, ¿no? Entonces este está menos que el 0.05. Entonces aquí quiere decir pues de que sí hay una diferencia, ¿no? Que no son iguales estas medias. Entonces ya con una exactitud se puede decir que sería el 98%, que es lo que comentaban en el resultado anterior. Este sería un 2%, ¿no? El valor de P es un 2%, que es lo que nos decía aquí arribita. Aquí el nivel de confidencialidad, 98.33. Entonces eso es la exactitud de que estamos rechazando la hipótesis nula de que no son iguales estas medias, ¿no? El modelo, aquí vemos que pues es el porcentaje del cuadrado. Las medidas del compacto, 44, mediano 42 y grande 39. Si vemos aquí una diferencia del 44 al 39, que son 5 puntos, ¿no? Y aquí está casi, ¿no? La Pole Standard Deviation, 4.45. Es lo que nos arroja. El método, igual lo mismo, ¿no? Son las diferentes mediciones que hicimos. El valor ajustado, el modelo, confidencialidad, es lo mismo que nos está dando porque son las diferentes que estuvieron de acuerdo, ¿no? Aquí tenemos Tukey Pairwise Comparisons. Aquí Tukey nos dice que hay diferentes grupos, que es A, B y B, ¿no? Que es el nivel A, se puede decir, el nivel B y el nivel AB, que puede entrar entre ambas, que el mediano es donde estuvo un poquito más promediado, ¿no? Dice que las medias que no, means that do not share a letter are significantly different. O sea, si no se comparten alguna letra, son significativamente diferentes. O sea, quiere decir que estas sí están bien, la A con la B, y la A que no la está compartiendo con nadie, pues son significativamente diferentes. Sí son diferentes, ¿no? El Fisher también nos da lo mismo y nos daremos este estilo de agrupamiento. Y Dunnett también, ¿no? Acá nos separó la A y la A, que es el compacto y el mediano. Y el grande ni siquiera le dio alguna letra, ¿no? Esto es Dunnett. Bueno, esto es lo que vimos aquí. Entonces sí son diferentes estas medidas, ¿no? Lo que podemos determinar al final de todo esto. Los datos que nos arrojó. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice que las lesiones de cabeza de un choque de un automóvil. Aquí seguimos viendo lo que es un factor. Dice, a continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquíes para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida HIC por las siglas de Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros.
Vamos a ver si los datos de los automóviles grandes son más seguros. Ok, ahora sí ya tenemos los datos por acá. Aquí están, son los de este lado. Y pues es una forma de medir, como dice aquí, unidades de medida, ¿no? Realmente desconozco, ¿no? Ya sea algo científico, algo técnico en los automóviles de que utilicen esta medida. La condición, ¿no? Posiblemente, como vemos aquí en el dibujo, es un muñeco, de repente qué tan golpeado esté, no sé cómo se puede, después del choque de los ejercicios, ¿no? Que hacen las pruebas, dependiendo de la cabeza, el daño que tenga en la cabeza, es el número que se le va a dar de la injury condition, ¿no? Que haya tenido. Entonces vamos a ver aquí, vamos a pegar estos datos por acá. E igual vamos a ver lo que son las the test for equal variances. Y tenemos, bueno, aquí ya, bueno, sí, porque es lo mismo. Paginitas, y aquí lo tenemos. Wow, bueno, aquí sí hay mucha diferencia. Y pues sigue estando arriba, ¿no? Aquí nos dice que pueden ser iguales. If an intervals do not overlap, the corresponding standard deviation are significantly different. Entonces, las desviaciones estándar son significativamente diferentes, ¿no? Si no hay un overlap, si no traslapan estas. Entonces vemos que los valores de P de multiple comparisons y el Lagrange test son de arriba del 0.005, y aquí es lo que nos indica esta parte, ¿no? Que es 0.12 y 0.17. Okay, entonces vamos a continuar ahora con el análisis de la varianza, ¿no? En el anterior, bueno, estamos rechazando la hipótesis nula de la igualdad. Aquí vamos a ver qué es lo que nos sugiere, ¿no? Con estos datos de la injury condition. One way, y tenemos pues lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de más celdas. Supongo que nos va a dar lo mismo a 3 en 1. Y las comparaciones. Y ahí vemos las comparaciones a lo que se refiere, ¿no? Vamos a irnos a lo que nos está dando aquí, demasiadas gráficas. Igual vemos una buena regresión, probabilidad normal, un histograma, bueno, un poquito acá diferente, donde si hay algunos espacios, ¿no? Y aquí también, ¿no? Algo alejado, no hay algo, está más cargado hacia un lado. Vamos a ver qué nos dice estas siguientes gráficas. El intervalo, the pool standard deviation was used to calculate intervals, ¿no? Entonces sí fue the pool standard deviation fue esa que se usó para calcular estas medias. El compacto, mediano y grande, vemos que sí hay una diferencia entre el compacto, el mediano y grande, son más cercanas, ¿no? Más similares, casi con la misma 385, 390, y aquí sí está un poquito más separado, los 431. Ok, entonces quiere decir que los autos compactos, pues sí, los muñecos reciben un poco más de golpes, ¿no? Ok, aquí, bueno, aquí están todas, ¿no? Dice, if an interval has 0 as an endpoint, the corresponding means are significantly different. Entonces, todas, ninguna tiene un endpoint que termine en 0, todas pasan por aquí. HSU, simultaneous, 95%, el nivel de la media, el largest to the other level means for compacto, mediano y grande, ¿no? Entonces, ninguna termina en 0. Aquí no son significativamente diferentes. De acuerdo a HSU, el Dane, vamos a cerrar, Dane dice que if an interval does not contain 0, the corresponding mean is significantly different from the control mean. Si ninguna contiene el 0, ¿no? Pero ambas contienen el 0, la comparación mediano el compacto y el grande y el compacto. Recordamos que Daniel solo toma algunas comparaciones. Por ejemplo, no compara lo que es el mediano y grande, ¿no? Solo está comparando mediano compacto, grande y compacto, que es el que da más información, se puede decir, más profunda la información del compacto, que tiene más apego a lo que se está buscando. Aquí Fisher igual, ¿no? If an interval does not contain 0, the corresponding means are significantly different. Si uno contiene 0, ¿no? Son significativamente diferentes, entonces no lo son. No son tan diferentes estas muestras, porque todas contienen el 0.
es lo que nos dice Fisher. Tukey nos dice que lo mismo, ¿no? If an interval does not contain 0, the corresponding means are significantly different. Igual, Tukey, igual que Fisher, tiene que contener el 0. Y pues lo contienen todas, ¿no? Más esta comparación del grande y el mediano. Tiene un poco más de cercanidad. Y esto nos dice que estábamos aquí. Así es, las medias de acá. Lo mismo, ¿no? La visión estándar tiene un nivel de confidencialidad del 98%. El valor de P, lo que mencionamos la anterior, es de 0.12 y 0.17 de Laven. Entonces el factor son 3 niveles, mediano, grande y compacto. Este valor de P es 0.67, entonces este valor es mayor del 0.05, ¿no? Entonces estamos hablando de 33%, ¿no? Entonces está muy casi a la media, como decíamos acá anteriormente. Para poder un valor pequeño de P como 0.05 conduce al rechazo de la hipótesis nula de la igualdad de las medias. Si es pequeño se rechaza la hipótesis nula de la igualdad. La hipótesis nula es de que no son iguales, ¿no? Porque se está rechazando. Pero como es mayor, y aquí dice, si es con un P grande como mayor, no rechaza la hipótesis nula de igualdad. Entonces, si el valor de P es mayor, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces decimos que si hay una igualdad de medias, que es la hipótesis, ¿no? Hay una igualdad de las medias aquí en lo que es jury conditions. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a borrar estos datos. Bueno, es similar el ejercicio, pero pues ahora aquí lo que vamos a usar van a ser dos factores. Pues dice así. Bueno, aquí nos haciendo una pregunta. ¿Los datos sugieren que los automóviles reales son más seguros? Pues sí son más seguros de acuerdo a los datos que nos proporcionaron aquí en la ¿no? Entonces, de acuerdo a la media, tienen un valor más pequeño de la, aquí está, ¿no? El grande, 385. De acuerdo a la media, pues estuvo más bajo de las otras. Entonces, a diferencia de los otros, sí son más seguros porque el nivel de injury, que es el que nos están midiendo aquí, el head injury condition, es más bajo. Suponemos que entre más alto, pues más impacto hay, ¿no? Entonces, el compacto es el que tiene el control, que es como se menciona en la otra tipo de muestra. Y entonces el grande tiene la menor media. Entonces sí, se puede decir que los automóviles son más seguros. Vamos a continuar con la siguiente. Análisis de varianza de dos factores. Existe una interacción entre dos factores si el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Es cuando hay una interacción, ¿no? Entre los dos factores, si se interactúan entre sí porque hubo un cambio. El objetivo se mide con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna. Utilizar un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón y un efecto del factor de columna. Es el que se le puede llamar el objetivo en esta parte de la varianza, ¿no? La forma de la medición. También tenemos estas características que dice: para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. Otra característica es de que las poblaciones tienen la misma varianza o desviación estándar. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Los valores muestrales se categorizan en dos factores. Y todas las celdas
todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como el diseño balanceado, que es donde sacamos el balance, ¿no? de dos factores y tienen que tener el mismo número de valores. Si tienen diferentes valores, pues no se puede hacer esta comparación. Veamos el primer ejercicio que dice análisis de varianza de dos factores. Mediciones de desaceleración del pecho. ¿En qué? Otra vez en gramos, en prueba del choque de automóviles. Seguimos con los choques de autos. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor de renglón del tipo de automóvil, extranjero nacional, y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil, compacto, mediano, grande. Utilice niveles de eficacia de 0.05. Bueno, es el pareció que el primer ejercicio, pero ahora tenemos que sea extranjero o nacional. Hay que saber ahora si el tipo de carro, ya sea chico, mediano, grande, tienen el mayor problema con los choques, pero hay que ver si fue aquí o fue importado, ¿no? Bueno, extranjero. En este caso, vamos a tener los datos que están acá. Y vamos a traernos aquí. Yeah. Vamos a pegarlos. Vamos a hacer la misma, vamos a hacer el análisis. Aquí vamos a hacer el análisis de medias, ¿no? Para poderlos ver. Response, que es C1, que es la G. El factor 1 es el tipo de automóvil. Y el factor 2, que es el tamaño. Tamaño del automóvil. Bueno, ahora el tipo es extranjero nacional, ahora lo cambiamos al tamaño. Ok, vamos todo bien aquí. Vamos a sacar esto. Y es lo que nos aparece acá. 2-way normal n for G. La verdad, ¿no? Alfa igual a 0.05. Los efectos de interacción. Ok, el tipo de automóvil y el tamaño, ¿no? Pues vemos aquí que, de acuerdo a esto, está una media de 4.29. Entonces están todos alrededor del 0, ¿no? No hay uno que varíe mucho. Esto lo puedo ver aquí, que se manifest for tipo de automóvil. Hay que cambiarle, ¿no? La descripción aquí para que se escuche un poco mejor. Aquí vemos que el extranjero, el nacional y las medias, ¿no? De los carros. Y vemos que está uno hasta acá, pues el otro es el extranjero. Y en la china lo tenemos aquí. Aquí tenemos procedente de 4 puntos, ¿no? Que es lo que viene indicando acá, las diferencias. Main effects por tamaño del automóvil. Pues si aquí hay el compacto va para este lado. El grande va hasta los 35, bueno, los 37. Y el mediano está en los 41, ¿no? Que es donde siempre el mediano pues está quedando en la media aproximada. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí el resultado que nos dio. Bueno, aquí nada más ahora tenemos la gráfica esta, ¿no? Así es, aquí tenemos la gráfica y entonces es lo que nos dio las diferencias y podemos ver pues sus medias. Entre estas pues están dentro de, no hay algo que saque de lo común. Ok, ahora sí a ver lo que es la varianza. Y es la que se ve como la balanceada, ¿no? Bueno, es el ANOVA. Ahora aquí está, entre el ANOVA y es el Balance Nova. Digo, perdón, ANOVA. El modelo, pues response, vamos a agarrar lo que es el G, el modelo. Aquí vamos a agarrar el tipo de automóvil, el automóvil. Aquí también para poderlos diferenciar, como nos pedían diferentes factores, vamos a multiplicarlo, ¿no? Vamos a irnos por aquí. ¿Cómo es? Vamos a... Aquí estás. El tipo de automóvil ya me lo quitó. Okay. Vamos a hacerlo otra vez y vamos a volverlo a hacer. Worksheet. Estamos en el ANOVA, el Balance ANOVA, Response was 2,
debes tú contigo y además vamos a agarrar el tipo del automóvil multiplicado por el tamaño del automóvil. Las gráficas hay que poner 4 en 1 porque si no ya pues, tenemos muchas. Las opciones seguimos en lo mismo, no hay nada que modificar por acá, ni en los storage tampoco, ¿no? Entonces le damos OK, vamos a ver qué nos arroja. Igual esta regresión pues está muy bien, que son los residuales. El versus fits pues está un poquito más esparcido, ¿no? Sus resultados. Aquí tenemos bien la campana del histograma. Son residuales también, residuales, el order, observation order. Tenemos aquí también cómo si hay algunos que se dispersan bastante, pero pues aquí seguimos teniendo alguna media, ¿no? Que es como lo que está acá. Vamos a ver lo que nos dice. Typeface es el nivel 2 es el extranjero y el nacional, y el nivel 3, ¿no? Aquí tenemos el de Fisher de acuerdo al tipo del automóvil, perdón, el B, ¿no? Probabilidad 0.038, entonces es menor que 0.05 de acuerdo al tipo de automóvil si hay una variación. Si hay una si hay una diferencia aquí, entonces aceptamos la hipótesis alterna de que si hay una diferencia, porque es menor que el 0.05, hay una exactitud aquí, ¿no? De que no, pues si existe alguna diferencia, vamos a ver cuál es. El tamaño del automóvil, no, el tamaño del automóvil, no, o sea, el tipo de automóvil, si es ¿qué tipo de automóvil? Si es extranjero nacional, si hay una diferencia. Entonces hay que ver quiénes son mejor los carros, si los locales nacionales o los extranjeros. En el tamaño del automóvil no hay no se rechaza la hipótesis nula, que hay una igualdad, ya sean de cualquier tamaño, ¿no? Y el tamaño por el tipo, aquí igual, ¿no? Está muy, no hay nada, no hay diferencia, ¿no? Es igual son iguales las medidas de acuerdo al tipo del automóvil por el tamaño del automóvil. Es lo que nos arroja aquí y son los resultados, ¿no? Que aquí mismo nos dio los tres tipos de preguntas que nos estaba dando, ¿no? Aquí vemos cuáles son de acuerdo a la forma de medición. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a borrar esto para que quede un poquito más limpio. Y aquí ya se pueden estar dando cuenta, ¿no? De, como menciono, del tipo de carro y el tamaño para poder tomar decisiones, ¿no? Si el chico, el mediano, el grande, si tienen cierta diferencia en sus medias de acuerdo a los resultados, para poder hacerlo, tomar decisiones en una empresa, ¿no? Puede ser que el compacto pues esté más resistente, o el mediano o el grande, para definir cuál es el tipo de carro que se va a estar fabricando, la decisión que se tenga que tomar. Y igual el extranjero o el nacional, ¿no? Para saber cuál es la de mayor calidad. Dice este ejercicio, a continuación se presentan los datos. Okay. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza por las maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida H y C por las siglas Head Injury Condition, que representan un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del factor del renglón del tipo de automóvil extranjero nacional y un efecto del factor de columna del tamaño del automóvil. Compacto, mediano, grande. Utiliza niveles de eficacia de 0.05. que vamos a traernos estos datos para acá. Vamos a hacer lo que es pues también es vamos a probar primeramente el análisis de las medias. Pues igual tenemos los datos. Aquí tenemos un poco más de diferencia, que es 113.6. Y aquí vemos de 320 a 420, ¿no? Que son las diferencias que les comento, que son 113 puntos de diferencia de 320, 420, 97. Entonces son los diferencias two-way normal and for G. Y el main effects of también el automóvil.
tenemos que estar más pues está en el compacto grande y mediano, pues sí está muy cerca, ¿no? Este es el resultado anterior. Y pues bueno, si con este resultado de medias, pues ya podemos continuar con aquí está la interacción, ¿verdad? Los efectos de interacción, que es lo que nos está diciendo, pues no nos decía aquí el significado de esta interacción, que entre los factores, y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Después no nos vemos aquí algún el grande y extranjero va hacia este lado, ¿no? Y entonces el grande nacional va hacia el otro lado, ¿no? Entonces aquí es donde podemos ver las diferencias del extranjero con el nacional, cómo se hacen diferentes, ¿no? Ok, vamos a ver ahora sí, pues el balance ANOVA de esto, seguimos con lo mismo, ¿no? El tipo de automóvil, el tamaño, la misma información. Wow, resultados. Tenemos aquí igual la regresión, el normal probability plot, el residual versus fits, también un poco diferente igual que el otro, nada más que cargado hacia el otro lado. La campana de Gauss con el histograma sí se pide un poco más mejor distribuido, y también aquí el observation order también está un poco mejor distribuido, ¿no? Vamos a ver qué nos arrojó esto, y aquí ya tenemos, bueno, este es el dato, este es el anterior, sí, ok. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que el tipo de automóvil, aunque aquí hay ninguno está abajo del 0.0 por 5, ¿no? Entonces, si hay igualdad en todo esto, todos son iguales. Se acepta la hipótesis nula, y entonces el tipo de automóvil es igual, el tamaño de automóvil y el tipo de automóvil por el tamaño del automóvil de esos tres factores que nos indican aquí. Existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo y el efecto del factor de la columna, ¿no? Entonces el del efecto por columna, que sería el tipo del extranjero, que es la columna. La columna es el tipo, y el renglón, que es más bien, perdón, la columna, que es el tamaño, y el renglón, que es el tipo de su interacción, ¿no? Que sería esta. Pues todos son iguales, o sea, no podemos definir que uno sean sobresalga, ¿no? Con estos porcentajes que nos están dando, ya que nos dio el valor de P arriba de los 0.05. Ok, entonces, herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. Bueno, en este caso, pues podemos aplicarlo de muchas formas, ¿no? En el laboral, que tenemos pues podemos obtener partes, ¿no? Y saber de dónde vienen, las medidas que vienen, y poderlas. Es muy importante poder definir los factores. En este caso es un ejemplo que vimos de manera cotidiana sobre la cotización del dólar. Igual los negocios, ¿no? Porque se hacen muchas compras de dólar, muchos movimientos interbancarios, entonces se puede ver la cotización del dólar como factor. Pueden ser los diferentes tipos de bancos, cómo lo están manejando. Para también se utiliza mucho lo que es la predicción del dólar, y entonces tiene que saber de acuerdo al banco cuál pudiera ser el tipo de cambio para el siguiente mes o al siguiente año, ¿no? Entonces se van haciendo las probabilidades, las mediciones, siempre los mismos meses para poder tener las más medidas, los mismos valores, y la misma cantidad igual de bancos con sus mismos datos, ya sean mensuales, ¿no? Que es como se pudiera considerar el valor los objetivos, ¿no? Como mencionaba aquí, y ver si existen interacciones entre una y la otra. Y pues ya cuando son dos factores, pues tenemos lo que es la casa de cambio, ¿no? Que también es el otro factor para saber cómo se mueve en la casa de cambio el dólar, y así poder tener algunos datos, ¿no? Son los dos factores que se pueden estar midiendo de acuerdo al movimiento del dólar para poderlo
pronosticar, predecir para los siguientes tiempos. Bueno, en este caso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.